Vale, ya tenemos la presentación, la presentación en marcha. Muy bien. Bueno, pues nada, lo dicho, buenos días, bienvenidos y gracias por asistir a este webinar que hemos denominado Soluciones contra amenazas avanzadas. Os comentamos que este webinar está siendo grabado, así también luego pues si queréis echar un vistazo o si habéis perdido alguna parte del webinar lo podréis ver. Hemos silenciado a todos los asistentes, pero podéis anotar vuestras dudas, vuestras consultas a lo largo del desarrollo del webinar en el chat y al final del mismo pues recopilaremos las dudas y las comentaremos. La duración estimada serán de unos 25 o 30 minutos. Y bueno, mi nombre es Sergio Ferrer, soy el responsable de desarrollo de negocio en PUM Systems y vamos a contar en este webinar con la colaboración de Carles Muñoz, que es gestor regional de Canal y grandes cuentas de ESET. Y bueno, en este webinar queremos echar un vistazo a la situación actual en materia de ciberataques, de cuáles son los retos que se nos plantean en este aspecto, así como las herramientas con las que contamos para protegernos. Sí que antes de dar paso a Carles, bueno, me gustaría hacer una breve presentación de PUM Systems, aunque seguro que muchos de vosotros ya nos conocéis. Pero bueno, comentar que en PUM Systems pues, tenemos una dilatada experiencia con más de 27 años y que bueno, nuestra organización se basa en cuatro pilares. Estos pilares son en primer lugar el software, donde implementamos pues, herramientas para la gestión de los sistemas de información en las empresas, de diferentes compañías, SAGE, A3 o Wolters Kluwer, EXA, Kudu, de tipo ERP para la gestión de los procesos de negocios, compras, ventas, logística, áreas de fabricación, financiero, etcétera. También del tipo CRM para la gestión de áreas de negocio comerciales y de marketing, herramientas para el análisis de información y toma de decisiones del tipo de Business Intelligence, soluciones de recursos humanos y pues una solución específica para el sector de la construcción y sectores vinculados denominada Presto. Otro de nuestros ejes es los sistemas, donde pues, desarrollamos labores desde la instalación y mantenimiento de infraestructuras informáticas, tanto en entornos físicos como cloud, pues, servidores, soluciones de backup, alta disponibilidad, virtualización, comunicaciones, etcétera. Y una pata muy importante de sistemas, que es precisamente la seguridad informática y la ciberseguridad, que es el tema que nos ocupa en este webinar. En los servicios pues contamos con un amplio equipo de grandes profesionales pues, para la implementación de las soluciones tanto de software como de sistema. Y por último, pues el soporte, donde pues, damos el mantenimiento y evolución de todas las soluciones mencionadas anteriormente. Vale, Carles. Somos, como mencionaba anteriormente, distribuidores oficiales, pues tanto de Microsoft, de las diferentes soluciones de software, de Do, Exact, Presto, Google, Wolters Kluwer. Eh, contamos, paso a la siguiente, Carles. Contamos con más de 800 clientes actualmente que confían en nosotros y bueno, es obviamente nuestro principal activo. Y bueno, sin más dilación, la siguiente, Carles. Pues ya doy paso, como decía antes, a Carles Muñoz, que desarrollará el webinar Soluciones contra amenazas avanzadas. Gracias, Sergio. Bueno, muy buenos días a todos y gracias también a PUN Systems por facilitarme este espacio para poder, pues bueno, presentaros o haceros este webinar. Es, como ha comentado Sergio, pues un webinar que va a tratar sobre las soluciones contra amenazas avanzadas y también las herramientas que nosotros trabajamos para mitigar estas posibles o estas amenazas que estamos viendo en el mercado. ¿Vale? Ahora os voy a hacer un breve resumen de cómo se encuentran los ciberataques actualmente. ¿Vale?
Bueno, en estos momentos, aquí podemos hacer, lo que hacemos nosotros es un símil de lo que es la infraestructura, toda la infraestructura de lo que es una empresa con un edificio. Como podéis ver y como sabemos todos, un edificio, sea oficinas, sea lo que sea, pues tenemos que securizar muchas partes. Securizamos la puerta principal, securizamos el parking, le ponemos una valla, le ponemos seguridad, le ponemos cámaras, etcétera. ¿Vale? Pues las ventanas exactamente lo mismo, ¿no? Pues la infraestructura de una empresa es exactamente o prácticamente igual. Tenemos que securizar todos los puntos de entrada, pero los atacantes o los ciberatacantes solamente necesitan un solo punto para poder entrar en nuestra organización y pues o bien robarnos información, cifrárnosla, hacer crear un poco el caos dentro de la organización. Lo que necesitamos hacer es tener conocimiento de que cualquier punto es importante protegerlo. Disponemos de múltiples herramientas en el mercado, desde firewalls para la seguridad perimetral, el tema del endpoint con la ciberseguridad a nivel de endpoint, herramientas para el control de acceso, etcétera. En este caso hemos recopilado y sobre todo, a raíz también del coronavirus, de la crisis que hemos sufrido y que de momento estamos sufriendo, pero ya vemos un poquito más la luz, hemos recopilado cuáles son los vectores de ataque más habituales. Como veis, los vectores son muy claros. El RDP para comprometer la conexión por escritorio remoto, el phishing por email, que es un clásico, ha estado toda la vida y sigue estando y estará, y la vulnerabilidad en los softwares, que es un poco en lo que nos vamos a centrar hoy. En este caso podemos ver el incremento de ataques que ha habido durante la pandemia y que sigue creciendo exponencialmente. No para de crecer, pese a que ya no estamos en esa fase de que todo el mundo está teletrabajando, pero seguimos teniendo una parte muy importante de los activos fuera de la empresa. ¿Cuáles son las fases de un ataque? Por ejemplo, un ataque de ransomware, que es el más habitual y normalmente es el más dañino por el tema del robo de la información. Pues las fases son muy claras. La primera fase es una fase de explotación, ¿vale? Y de infección de los equipos. Esto puede llegar por múltiples vías, como he comentado antes, ¿no? Pues por una conexión RDP incorrecta, sin securizar, sin límite de logs, etcétera. ¿Vale? Hay muchos factores. Por ejemplo, puede haber también un factor que sea una vulnerabilidad zero day, que ahora os explicaré un poco en qué consiste, en alguno o bien un sistema operativo tipo Windows, Linux o en algunos software, como por ejemplo puede ser un software de Adobe, ¿no? El PDF, que realmente es lo más básico que solemos trabajar habitualmente. Esta fase del ataque es muy importante intentar mitigarla y ahora os explicaré con qué herramientas las intentamos proteger nosotros, ¿no? La segunda fase que tendría el ciberatacante es el reconocimiento. El reconocimiento de una vez ya está dentro de alguno de los equipos de la empresa, si ese equipo de la empresa es un equipo objetivo o tiene que hacer lo que se viene llamando movimiento lateral para encontrar algún equipo de la empresa, pues ya sea el director general, que suele tener información muy importante, tema de administración, para tema de facturación, etcétera. En ese momento, en el momento en que el ciberdelincuente encuentra ese agujero entra por ese agujero de seguridad y encuentra los equipos que quiere, ya pasa a la fase del robo de información y posterior cifrado. Esto, como hemos visto muchas veces, lo hacen para entrar en la tercera fase, que es la exfiltración de datos y la petición del rescate a las empresas.
Esto sería, bueno, pues no es es un ataque típico de ransomware. Lo que interesa al final al ciberdelincuente es el dinero y es la financiación para poder realizar otro tipo de ataques. Aquí vamos a ver en la siguiente diapositiva hay muchísimos, por supuesto, pero algunos de los más representativos ataques que han sufrido pues administraciones públicas, incluso empresas privadas también. Tenemos, por ejemplo, la Universidad de Castilla-La Mancha, por todos es conocido el ataque informático que sufrió el SEPE, del que aún no se ha recuperado después de muchísimos meses, el Ayuntamiento de Castellón, que nos pilla también bastante cerca, del cual están intentando recuperarse y ya están en una fase final. Bueno, la Real Federación Española de Fútbol también sufrió una filtración de datos, de muchísimos datos, de bueno, pues, jugadores, etcétera, ¿no? En cuanto a las grandes empresas de fuera de España, pues McDonald's en Asia también fue muy sonado, también en este año 2021. Y el fabricante de hardware Gigabit también sufrió un ataque de ransomware muy potente. Por otra parte, tenemos qué es qué es lo que nos pasa cuando sufrimos un ataque de ransomware. Ya no es solo la petición de rescate que nos puedan pedir, sino es los recursos que tenemos que utilizar para poder volver a tener los sistemas disponibles. Y esos recursos requieren de personas, de empresas externas y obviamente de dinero que tenemos que invertir para recuperar o intentar recuperar, que no siempre es posible, todos nuestros sistemas. Según el periódico Cinco Días, un estudio que realizó, sufrir un ataque informático supone un coste medio de 30.000 euros por pyme. En muchos casos, y bueno, y esto lo sabemos todos, una pérdida, porque al final es una pérdida de 30.000 euros para una pyme, puede suponer el cierre de esa empresa. Es una cantidad muy grande de dinero que aunque es una media, puede darse el caso de que sea muchísimo más. Ya digo, no solo en una petición de rescate, sino en el dinero que tenemos que invertir para volver a recuperarnos. Y en ese caso no es posible. La inversión media para una empresa con 25 equipos, en nuestro caso, estaría alrededor de 1.500 euros al año, incluyendo protección de los equipos, servidores, móviles, máquinas virtuales, etcétera. Y dando una protección con soluciones avanzadas, de las que ahora os hablaré. Y como comentaba anteriormente, el coste medio estaría en torno a los 30.000 euros. Ahí podemos ver pues, bueno, una grandísima diferencia de lo que sería pues, hacer una inversión en ciberseguridad a nivel de endpoint y hacer una para 25 equipos, hablamos de 25 equipos, y lo que sería pues pagar un rescate o hacer una inversión o un gasto, en este caso no sería una inversión, sino que sería un gasto en intentar recuperar nuestro ecosistema. En resumen, los retos actuales en la ciberseguridad es que la ciberseguridad está en continua rápida evolución, los ciberdelincuentes están cada vez mejor formados y más profesionalizados, hay un aumento de las APTs y las amenazas zero day y amenazas de ransomware. Y también hace falta un poco de concienciación y conocimientos básicos de seguridad en las empresas. Eso es algo obvio porque, bueno, las empresas no se dedican tampoco a la ciberseguridad y es algo bueno, entra dentro de lo normal. En este caso, ¿cómo nos podemos proteger? Tenemos soluciones básicas de endpoint que incorporan múltiples sistemas de seguridad en la que podemos estar perfectamente protegidos.
pues bueno, en nuestro caso tenemos el Asset Protect Essential, que tiene protección para endpoint, para PCs, para servidores de archivo, para móviles incluso, para máquinas virtuales, aunque aquí no lo he especificado, pero también, y todo administrado a través de una consola de administración, que en este caso lo hacen los compañeros de Punt, dan ese servicio. Después tendríamos una fase un poco superior, que sería la del endpoint para PCs. Incluiríamos un firewall, un anti-spam y un control web, que también sería una parte importante del firewall por software, sobre todo, pues imaginemos que tenemos usuarios con movilidad, el tema del anti-spam por la cantidad ingente de spam que nos llega al correo electrónico, y un control web para intentar o para bloquear ciertas páginas web para que los usuarios no puedan acceder a ellas. Pero ¿qué pasa si todo esto no es suficiente? ¿Vale? ¿Qué pasa si el atacante consigue burlar las medidas de seguridad? Y si el atacante está un tiempo dentro de nuestra red sin ser detectado, ¿cómo podemos evitarlo? Pues en este caso disponemos de soluciones avanzadas. En nuestro caso, desde SET hemos creado un paquete, diferentes paquetes, pero hoy vamos a centrarnos en el Asset Protect Advanced, que incorpora la solución anteriormente mencionada. Añade también un cifrado de disco completo con nuestro Full Disk Encryption, que lo que permite es cifrar el disco a nivel de arranque. Y esto es muy útil, sobre todo también cuando tenemos usuarios o bien que están teletrabajando o usuarios con movilidad, por ejemplo, si tenemos pues, comerciales en la calle, ¿no? Podemos perder ese portátil y la información que está dentro de ella. Y también el más importante, y es en el que se basa esta presentación, es el S-Dynamic Threat Defense. El S-Dynamic Threat Defense es una sandbox en la nube que proporciona una capa de seguridad adicional a los endpoints y al tema del mail security. Hoy nos vamos a centrar en el tema de los endpoints. Es importante conocer, qué es un zero day. Un zero day es una vulnerabilidad, ya bien sea en un software o en un sistema operativo, por ejemplo el de Windows, que no ha sido parcheada. Y esa vulnerabilidad puede ser atacada por los ciberdelincuentes. Además, hay que tener muy en cuenta que los ciberdelincuentes, una vez se ha parcheado esa vulnerabilidad Zero Day, incrementan su ataque. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque no todos tenemos, o la mayoría de nosotros, la mayoría de las empresas, no suele parchear o aplicar esos parches a sus sistemas operativos inmediatamente. Esto tiene un proceso. Podemos tardar, cuando Windows, por ejemplo, nos envía que tenemos que hacer una actualización, podemos hacerlo inmediatamente o podemos tardar días, semanas, incluso meses. Entonces, este ataque, los ciberdelincuentes lo incrementan para coger a las máximas personas posibles o las máximas empresas posibles. Entonces, ¿qué hace nuestro S-Dynamic Threat Defense? S-Dynamic Threat Defense se apoya en nuestra red neuronal que se llama S-Blade Grid, que son millones de sensores alrededor de todo el mundo que detecta, en los cuales van detectando todas las amenazas que van corriendo dentro de todos los que van detectando, todos los endpoints que tenemos a lo largo de todos los usuarios que tienen ESET, y catalogan por reputación y por popularidad una muestra como maliciosa, potencialmente sospechosa o limpia. Entonces, lo que hace Set Dynamic Threat Defense es, una vez catalogado, bloquear esa amenaza en función de su popularidad y su reputación. ¿Cómo es de simple activar ese Dynamic Threat Defense? Ese Dynamic Threat Defense es un add-on que va ligado a los endpoints, que se activa a través de consola de administración. En este caso, pues lo hacen los compañeros de Punt Systems, y no requiere ningún hardware ni software adicional. Simplemente requiere una activación en los equipos que queremos proteger,
una leve configuración y empieza a funcionar. Y, como bien decía antes, nos protege de los 0 days, del malware desconocido y de los correos con adjuntos maliciosos. Como os comentaba, es un add-on para los productos de Endpoint. Realiza un análisis en una sandbox de manera o bien manual o bien automática y utiliza la última tecnología de Machine Learning para analizar esa muestra y en menos de 5 minutos indicarnos si esa muestra es maliciosa o no y actualizar todos los equipos que tienen activado ese Dynamic Defense. Vamos a hacer os voy a poner un ejemplo de cómo trabaja ese Dynamic Defense, por ejemplo, en un TPV, ¿no? Digamos que alguien consigue conectar pues a un USB a un TPV, ¿no? Por ejemplo, de un supermercado. Entonces, el zero day, o sea, la amenaza alojada dentro de este USB, empieza a ejecutarse en el sistema. Ese Dynamic Defense la detecta porque ve que es algo extraño que no conoce y envía una copia de ese fichero a la sandbox para analizarla. Mientras ese archivo es analizado, sí que tenemos una pequeña fase en la que el código malicioso continuará con su actividad, porque esta fase dura un máximo de 5 minutos hasta que es analizado por completo. Aquí tenemos dos maneras de trabajar, que el producto trabaja o bien de manera reactiva o bien de manera proactiva. Y es totalmente configurable y nos permite dejarnos continuar trabajando con con lo que estemos haciendo en ese momento y ese Dynamic Defense en segundo plano analizando la muestra o bien parárnosla directamente hasta que esté analizada. Trabaja de estas dos formas. Ese Dynamic Defense al máximo de 5 minutos, normalmente tarda entre 1 y 3, nos ha analizado la muestra, ha visto que es una muestra maliciosa, la ha bloqueado, la ha eliminado y nos ha desinfectado el equipo. Con lo cual, lo que conseguimos es que el malware, en vez de estar en los equipos 5 semanas, nos lo elimina en 5 minutos. Uno de los problemas de un ataque de ransomware, uno de los problemas mayoritarios de un ataque de ransomware, es que normalmente nosotros no somos conscientes de que en una fase inicial de que el malware está corriendo por nuestros sistemas. Y esto puede estar ocurriendo permanentemente sin que nosotros nos demos cuenta hasta que ya lo tenemos cifrado. Por eso la importancia de que el malware sea eliminado lo antes posible y y sobre todo este malware desconocido, que es en lo que nos estamos centrando hoy. Es una parte muy importante porque nos permite paliar todo el ataque en menos de 5 minutos en lugar de pues, en 5 semanas, lo que sea. Ayer, por dar un apunte, ayer estuvimos visualizando una noticia de que la Universidad Autónoma de Barcelona ha sufrido un ciberataque, un ataque de ransomware. Pues bien, no saben desde cuándo este malware está corriendo por sus equipos. Y de hecho, el no saberlo les ha propiciado de que se lo ha cifrado prácticamente todo y van a no van a poder volver a utilizar sus equipos como anteriormente, ni sus equipos, ni su red wifi, absolutamente nada, en varios meses. Y con el problema que tiene el no poder utilizar la red de la universidad, tanto para profesores como para alumnos, como para empresas asociadas que pudieran acceder a ello. Por hacer un resumen, ese Dynamic Defense tiene una fácil implementación y despliegue, no requiere ningún recurso a nivel de hardware ni software adicional. Está orientado a empresas sin departamento de ciberseguridad dedicado.
pero que desean aumentar la eficacia de sus soluciones de seguridad y como consecuencia nos ahorra costes de hardware dedicado y personal. Por otra parte, como he comentado al principio, tenemos diferentes vectores de ataque por donde nos puede entrar un ciberataque. Eh, Alguno de ellos era la conexión por escritorio remoto. También nos pueden coger las credenciales de la VPN. Por ejemplo, también el inicio de sesión de Windows o el acceso al Outlook Web. Todo esto es posible que sea vulnerado. Desde ESET disponemos de una herramienta de doble factor de autentificación, ¿vale? Que se llama ESET Secure Authentication, que lo que nos proporciona es una segunda contraseña o notificación push para cuando intentamos acceder, como comentaba, pues escritorio remoto, por ejemplo, en el caso de tener también usuarios con movilidad que están fuera de la red de la empresa y requieren, pues bueno, se conectan a wifi públicas y acceden a su equipo. Tenemos la posibilidad de utilizarlo, pues el inicio de sesión de Windows, como comentaba, el acceso a la Outlook Web, el acceso a la VPN y es un producto que tiene alta disponibilidad, por lo que con una misma código de licencia podemos acceder o dar acceso a diferentes servicios. Disponemos de una consola de administración donde podemos ver, el administrador del sistema puede ver todos los usuarios que se están conectando y de qué manera lo están haciendo. También tenemos la posibilidad de ver, por ejemplo, si estamos sufriendo un ataque por fuerza bruta en la cual nos han pillado, nos han cogido las credenciales, por ejemplo, del acceso al escritorio remoto y estamos teniendo múltiples intentos de inicio de sesión. Podríamos ver que en ese caso estamos teniendo un ataque por ese punto y el atacante no podría acceder gracias a disponer del doble factor que es que nos llegaría al móvil con la notificación. Como veis aquí tenemos diferentes tipos de comunicación con el móvil o de notificaciones, ya sea a base del SMS, bueno, que es la base del OTP a través de la aplicación, el código de 5 minutos, que recibimos una aplicación que es totalmente gratuita para Android y para iOS. Después también tenemos la notificación push, en el caso de que no queramos contraseña. Y también nos permite tener un token de hardware. Un token de hardware es un aparatito, es un USB donde tenemos ahí guardadas varias contraseñas y que cuando lo metemos nos pide que introduzcamos la contraseña asociada. Por otra parte, uno de los vectores de pérdida de información más habituales en las empresas es el factor humano. Nosotros somos las personas, somos que, porque por error, los que más fuga de información transmitimos, ¿no? Dijéramos. En este caso, tenemos nuestro software de DLP, de Data Loss Prevention, Seftica. Seftica es una alianza tecnológica con ESET y Seftica es un producto de protección de eso, de fuga de información. Tenemos tres versiones diferentes. Tenemos por una parte Seftica Discovery, perdón, que nos permite realizar una auditoría de seguridad de cómo está trabajando cada usuario, qué está haciendo, en qué páginas web, qué archivos está compartiendo, bueno, pues todo lo que sería el día a día de un usuario, simplemente a nivel de información. Y el administrador del sistema posteriormente tiene la información de cómo ha trabajado cada usuario, en qué ha invertido su tiempo, si se ha filtrado algún archivo por error, y lo tenemos todo controlado. La segunda fase sería Seftica Protection, en el cual también nos permite
aplicar políticas restrictivas, como por ejemplo proteger qué estamos enviando por correo electrónico o por mensajería instantánea. Por ejemplo, también impedir que se puedan hacer capturas de pantalla de ciertos archivos, impedir el envío de ciertos archivos a través de correo electrónico, a través de copia en un USB, en un disco extraíble, por el contenido del propio archivo. Por ejemplo, un archivo que incluya las siglas IBAN de cuenta bancaria, podemos indicarle que no pueda ser ni modificado, ni enviado, ni eliminado, en este caso. Y también está integrado con el Office 365 y dispone de la herramienta de BitLocker administrada también a través de la consola de administración. La fase 3 diríamos que es la Safetica Enterprise. Lo que incluye es una API y integración con SIEM para integrarlo dentro del ecosistema de la empresa en el caso de que tuviera alguna necesidad especial de integración con algún software específico. También tiene soporte multidominio. Y como módulo adicional disponemos de un módulo que se llama Safetica Weba, que se puede incorporar a cualquiera de las versiones anteriores. Es un módulo extra que lo que nos hace es comprender el detalle exacto de lo que está haciendo el usuario a nivel de, por ejemplo, a nivel de tiempo. Tiempos de uso de aplicaciones, de páginas web. Por ejemplo, podemos enfocarlo eh, algún departamento de marketing, cuánto tiempo está invirtiendo, por ejemplo, en hacer publicidad en redes sociales, si nos interesa más y ver si el retorno de la inversión es mayor por ejemplo, estamos invirtiendo tiempo en publicitarnos en Facebook y en publicitarnos en Instagram y en Twitter o bien donde sea. Y estamos invirtiendo un tiempo muy grande en una de ellas que no nos está reportando ningún retorno de la inversión. Pues bueno, eso podríamos verlo. O en qué están trabajando los comerciales. Tiene múltiples usos. Y aquí, pues bueno, como vemos es un breve resumen de todo lo que es capaz de hacer Safetica. Por ejemplo, control de impresiones, que no había comentado anteriormente, control de aplicaciones, control de páginas web, protección de datos en movimiento, protección del endpoint a nivel de usabilidad, monitorización de todas las actividades, etcétera. Y bueno, para terminar, agradeceros vuestro tiempo. Quedamos tanto Sergio como yo a vuestra disposición para responder a cualquier duda que os haya surgido. Sergio, no sé si tienes alguna consulta, han hecho alguna consulta los compañeros. Bueno, Carles, muchas gracias. La verdad que creo que es necesario siempre estar muy al día de todo este tipo de herramientas y, por supuesto, cualquier duda, cualquier consulta que surja o que pueda haber, tanto en este momento como posteriormente, o que también consideréis oportuno pues ver con más detalle, de forma individualizada, algunos de los productos que hemos visto, de las soluciones que hemos visto, pues todo el equipo de Pulse Systems estamos encantados de poderos ayudar. Bueno, a priori dudas aquí en el chat no veo, no sé si hay alguien que me queda algo que quiera comentar o que quiera preguntar, sino que sí que quiero aprovechar porque, bueno, sí que surgen algunas, cuando presentamos estos tipos de productos, de soluciones, sí que surgen algunas dudas o algunos comentarios que creo que pueden ser interesantes comentar y poder aclarar, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, bueno, una de las soluciones que es el Asset Dynamic Free Defense. Es necesario, suele ser habitual la pregunta de ¿es necesario tener que instalar alguna aplicación en el equipo realmente para poder hacer correr esa solución en nuestro entorno? No, en este caso, ese Dynamic Defense es, como comentaba antes, es un add-on que va asociado a las licencias de endpoint, que de hecho solo se puede trabajar si tenemos licencias de endpoint o de mail security, y se activa
a través de la consola de administración en todos aquellos equipos que queramos proteger con nuestra solución. Pero no requiere ni de software ni de hardware adicional. Perfecto, Carles. Y el que corra esta herramienta o el que estemos protegidos con esta herramienta afecta también al rendimiento, porque muchas veces cuando hablamos de incrementar niveles de seguridad o incrementamos capas o dotamos a nuestra infraestructura de una mayor securización, pues también nos preocupa, ¿no? El cómo puede afectar al rendimiento, si puede ralentizar los equipos. Claro, sí, eso es una buena pregunta porque sí que es una parte importante. En este caso, ese Dynamics Defense al no estar instalado como tal en el equipo y utilizar un entorno cloud para hacer todas las pruebas para visualizar si es un malware o no, y enviarlo a una nube de SET, no ralentizaría el equipo, no utilizaría ninguno de los recursos del equipo. De hecho, como he comentado anteriormente, se utiliza muy mucho en el tema de los TPVs. Los TPVs sabemos que son equipos muy específicos para realizar una función muy específica y que normalmente no necesitan unos recursos unos recursos muy altos porque solo van a realizar una función. Y nosotros lo instalamos o lo activamos tanto nuestro endpoint como esta solución en esos equipos por el bajo impacto que tienen ellos. Muy bien. No sé si también tienes tú alguna cosa que quieras comentar, Carles, que pueda ser interesante aportar un poco al hilo de lo que nos acabas de comentar. Bueno, sí que me gustaría un punto importante respecto a Safetica. Bueno, como os he comentado, pues Safetica es una herramienta muy potente que nos permite monitorizar toda la actividad del usuario final. Y esto nos lleva a también preguntarnos, ¿cumple con la ley de protección de datos, que está tan al día en estos momentos? Sí que la cumple, pero sí que es necesario indicar al usuario que en el equipo tiene instalado un software de monitorización, pero sí que el usuario podemos restringirle el acceso al software desde su equipo. Es decir, solamente hay que informarle y decirle que lo tiene, pero el usuario no puede acceder a ese sistema ni bloquearlo ni nada. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Eso solo lo podría hacer el administrador del sistema. Pero es una parte que creo que es importante que la gente, que los compañeros que están hoy aquí lo sepan. Sí, claro, proteger un poco de esa posible fuga de información Hmm. o de la gestión inadecuada de la información, ¿no? Que a veces, pues evidentemente que sí que es importante que el usuario esté informado, pues como bien decías, por tema de protección de datos, Hmm. pero bueno, al mismo tiempo, obviamente que no tenga la posibilidad de desactivar, ¿no? Esa cuestión de controlar la comunicación. Correcto, eso es correcto. Es así. Pues Muy bueno, bien, bueno, pues no sé si alguien más te quiera comentar o hacer alguna pregunta. No. Bueno, pues si te parece, Carles, lo dicho, agradecer a todos los que habéis participado en el webinar y bueno, y como decíamos antes, por supuesto, encantados de que si necesitáis ampliar o concretar algo de información al respecto, pues contactéis con todo el equipo de Full Systems y os ayudaremos encantados. bueno, pues por mi parte, muchas gracias por haber asistido a este webinar. Muchas gracias por vuestro tiempo. La verdad que siempre es complicado y más en este último Q, que suele ser el más activo de todos por cierre de año y tal. Y muchas gracias por haber asistido. Encantado de conoceros y por nuestra parte también desde SET, encantado de ayudaros en lo que necesitéis. Muchas gracias también, Carles, por la exposición y la verdad que un placer el poder compartir y trabajar con gente con todo el equipo también de ese. Igualmente, muchas gracias a vosotros desde Punt. Un saludo. Hasta luego. Hasta ahora.